Sin rodeo alguno, vayamos al grano. ¿Basta la palabra del presidente para decir que él es inocente respecto de una posible connivencia con los grupos delincuenciales en nuestro país? Claro que no. Tiene razón Jorge G. Castañeda cuando da la misma respuesta en virtud de que, en efecto, un pase mágico de propaganda o una apuesta de capital político para generar credibilidad en todos aquellos fanáticos suyos, los del presidente me refiero, puedan creer así a pie juntillas, a ciegas, lo que dice el presidente. Habrá, por supuesto, quienes se contenten con eso, tienen alma de rebaño o han depositado en él el destino propio y el destino del propio país también. Y sin embargo, esa no es la misma tesitura o el talante que tenemos millones de mexicanos, desde el periodista que pregunta y no hay pregunta que sea ilegítima, hasta el ciudadano que en estos momentos nos está viendo, que tiene absolutamente todo el derecho a preguntar sobre la base de distintos indicios que nos permiten justamente hacer vigente esa pregunta. Y más aún, incluso señalar que este gobierno ha sido completamente aquiescente, vamos, un gran negocio para todos aquellos que se dedican a la delincuencia y al comercio de estupefacientes. Ese sí es el hecho. Es decir, vale la pena señalar que una pregunta como la de ¿está implicado el presidente de la República en actos ilícitos o no? ¿Tiene resguardo argumental? No es en modo alguno una acusación, ni en el otro extremo una exoneración, que una vez más protagonicen la diferencia polarizante que hay en el país, generada justamente por el discurso de odio, el discurso populista. No, hay distintos hechos, situaciones fácticas que hacen vigente esa misma pregunta y al mismo tiempo también rechaza una tajante respuesta que no implique una investigación acuciosa. Sobre esa base hay que preguntarnos. El presidente López Obrador, cuando fue candidato, prometió que desde el primer día de su administración, acabando con la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón, hasta atrás se vio, hasta atrás, no aludió a Enrique Peña Nieto, que desde el primer día, se notaría ese cambio y que incluso disminuiría, a pregunta expresa, ¿se acuerdan ustedes que aquí en Etcétera lo hemos comentado varias veces, de Azucena Uresti a la tercera parte de lo que había ocurrido en la administración siguiente, es decir, en la administración de Enrique Peña Nieto? La pregunta es, ¿eso ocurrió? Y no es sobre la base de decir que, bueno, como el propio socarrón presidente dijo, una cosa es lo que se promete en campaña y otra cosa es la realidad, no hay que olvidar eso. Pero no es ese territorio donde hay que andar. Porque si a esa nos fuéramos, no cumplió en relación con el empleo, con el poder adquisitivo, no cumplió con la provención de la salud, de la educación, no cumplió con obra pública, no cumplió el presidente de la República. A ver, no. El tema es simple y sencillamente si desde el primer día del ejercicio de la presidencia de la República se notó y disminuyó la inseguridad en nuestro país. Y la respuesta es no. Sin especulación alguna, sin prevaricación alguna, la respuesta es no. Y más aún, aumentó estos niveles nunca vistos antes en nuestra historia reciente. La respuesta es sí. La respuesta tiene cifras y las cifras guardan historias, y estas cifras son de 179,000 historias destazadas, desguazadas, interrumpidas, que generan no solo el dolor de los familiares que así lloran a sus ausentes, sino la zozobra y el miedo de que esto continúe. Y ha continuado. Cada año han aumentado exponencialmente estos índices en homicidios, que es una variable, que es una vertiente con la que podemos evaluar
lo que se ha hecho dentro de las políticas públicas en relación con este tema. ¿Han disminuido los sembradíos? Cada vez más se ocupan territorios para siembra de la ilegalidad que se comercializa en nuestro país y que aún más se exporta. Tiene razón Xóchitl Gálvez cuando dice que en el Supertazón, esta gesta deportiva reciente celebrada en Estados Unidos, por cada kilo de aguacate había también mucho moche, como infaustamente ya nos hemos acostumbrado a decir, para aludir a esta suerte de renta ilegal que pues tienen que pagar muchos de los productores, de los agricultores honestos a estos grupos de facto que actúan con total permisividad. Y aquí se desprende la tercera pregunta. ¿Ha servido de algo una Guardia Nacional que se haya mantenido en las calles cuando el presidente de la República dijo que la sacaría de la misma? No. Ha sido, por decirlo menos, obsecuente, por decirlo más, incluso sometida esa Guardia Nacional. Todos tenemos en mente, y si no, podemos con la memoria digital buscar y encontrar la manera en que esos elementos de la Guardia Nacional han sido sometidos, humillados, vejados, y así inhibidos en su propia actuación. ¿Se ha extendido? Esa es otra pregunta. Todos estos ilícitos a lo largo y ancho del país, sí, a más de una tercera parte del país. En todo en general, porque es esa una vigencia en todo el territorio, sin duda. Pero con picos de enorme trascendencia que han agudizado y otros que comienzan también. Por eso es que una y otra vez hay que hablar de Zacatecas, hay que hablar de Guerrero, hay que hablar de Morelos. El día de hoy lo que ocurrió en Morelos. Hoy. No estoy haciendo la recapitulación de alguna memoria ni siquiera inmediata. La de esta semana, que comienza. Que muestra igualmente cómo se van conformando estos hilos de la violencia en nuestro país. Y si quieren que hablemos en todo caso del fin de semana, ahí está Tabasco, en donde se ha declarado así directamente la reyerta entre grupos organizados fuera de la ley, enfrente del gobernador interino, a los ojos del gobierno de la República. Eso está pasando en Tabasco. Y no me estoy refiriendo a lo de ayer en la discoteca. Me estoy refiriendo a la masacre que ocurrió el día de hoy. Hoy. Como si mañana ahorita yo estuviera grabando un video, permítanme esa alegoría, y les dijera que mañana va a ocurrir, así de previsible es, para los ciudadanos, algún otro cuadro como el que estamos comentando. Pregunto entonces otra vez con Jorge G. Castañeda. ¿Es suficiente la voz del presidente de la República para decir que él no tiene absolutamente ningún arreglo con estos grupos? La pregunta es evidente porque parte de hechos duros. De estos estados más los que no mencioné como Guerrero, que han vuelto a ocurrir los cobros de derecho de piso, o como lo que ocurrió apenas ayer domingo en Quintana Roo. Y poco a poco cómo se está incendiando el país. Mientras el presidente, en este año, ha dicho que tienen los delincuentes derechos humanos, que son pueblo, y que como son pueblo podría acusarlos con su mamá si se portan mal, y usar la chancla. Y ese mismo discurso ha permeado en todos los estados que he mencionado, más los que no mencioné, Veracruz, por citar otro. Chiapas, en donde está clarísimo incluso que funcionarios del propio gobierno podrían llegar a tener pues este tipo de arreglos con estos grupos delincuenciales que han generado el éxodo de muchos cientos de chiapanecos nuestros. Pero eso sí,
como parte del discurso de la propaganda, es que esos son los estados pobres, son los estados que hay que atender, y en los hechos están a la intemperie. Igual en Oaxaca, que en Chiapas, que en Tabasco. Pero no solo son esos estados, como he dicho. Está Zacatecas. Y está entonces todo un cúmulo de sangre, pero también de negocio. Es el negocio que en ausencia del gobierno está floreciendo y continúa por esa brecha. Por eso, cuando Claudia Sheinbaum dice que está de acuerdo con esta supuesta estrategia de Andrés Manuel López Obrador, le está hablando también a esos grupos de la inquina, diciéndoles: yo represento esa continuidad de sus propios negocios. Y los está conformando como aliados para su probable, y en algunos casos en procesos electorales anteriores, demostrable participación dentro del proceso electoral. De ese tamaño es la gravedad de lo que está viviendo nuestro país. Tan de ese tamaño es la gravedad que muchos mexicanos que vivimos situaciones como estas, tenemos que hacer un frente, plantearnos la propia unidad y hacernos esas preguntas. ¿Está el mexicano dispuesto a seguir entregando en un acto de fe, ya no el destino a un solo hombre, sino a estos grupos que pueden delimitar quiénes nos pueden gobernar, desde el municipio hasta la presidencia de la República? De ese tamaño es el riesgo que estamos viviendo. Por eso, mientras todo esto ocurre, no hay un endurecimiento de parte de, o un cambio, o un viraje, o una corrección. Nada, absolutamente nada dentro de la propia estrategia del gobierno, y más aún, fuera de sí, su propia propaganda lo exhibe al presidente de la República, porque dicen sus apoyadores, los del presidente, que una guerra en contra de estos grupos es o sería un paso y un retroceso. De ese tamaño es. Así lo estamos viviendo. ¿Basta la palabra del presidente para decir que él no está coludido? Claro que no basta. Los hechos demuestran exactamente lo contrario. Esos hechos son los que hablan más que 1000 palabras y cualquier maquinaria de propaganda. Así es que la respuesta, seguro, la tenemos enfrente de nosotros, y hay que decirla con todas sus letras para actuar en consecuencia.